por favor. ¿Me escuchan bien? ¿Allá atrás? ¿Sí? Bien, gracias. ¿Me avisan cuando estén ya, por favor, ahí en Mateo? ¿Listos? Bueno. Dice así. Vamos a leer el versículo 1 y 2, por favor. Cuando Jesús vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Oramos? Amado Padre, te damos tantas gracias por permitirnos estar aquí para recibir tu palabra, para recibir lo que tú tienes, Señor, para este día, para nosotros, desde el predicador hasta los pequeños en sus salones. Señor, gracias por la provisión de tu palabra. Señor, no hay una cosa mejor que podríamos hacer hoy, aunque estemos incómodos. Gracias por la paciencia de mis hermanos, por el tiempo que dedican, por el esfuerzo, pero es lo mínimo que podemos hacer por ti. Muchas gracias. Amén. Como bien leímos en el versículo 1, y pues la mayoría de sus Biblias dice ahí el Sermón del Monte, ¿no? Bueno, esta enseñanza es la inicial, ¿no? Es la introducción a una serie que estaremos llevando pues hasta donde llegue, ¿verdad? El tiempo necesario, acerca del Sermón del Monte, ¿no? El Monte de las Bienaventuranzas es un sermón muy famoso, un conocido no solo en el ámbito eclesial, sino en el mundo, ¿no? Las enseñanzas del Señor Jesús, algunas de estas son eslogans de algunas compañías, ¿no? Y así es un sermón muy famoso. Y bueno, hoy vamos a hacer la introducción, un breve resumen del contexto del pasaje. Es un pasaje amplio, es desde capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 28. Y bueno, ahí lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir desmenuzando, ¿verdad? Pero es importante que el día de hoy nosotros podamos tener las bases, porque vean, de este sermón se han malinterpretado muchos versículos, así como muchos han malentendido pasajes, ¿no? Incluso nosotros podemos preguntarnos, por ejemplo, pasajes como eh, pon la otra mejilla, ¿no? O si alguien te pide que vayas con él una milla, pues ve dos oye, pero o sea, pero ¿cómo? O sea, pues estaría como pues, yo mal, ¿no? Al hacer eso. Bueno, necesitamos ubicar el contexto, tanto el bíblico, el político y el contexto religioso para poder entender cómo es que encajan estas enseñanzas ahí, el por qué están ahí, para quién son, ¿ok? Entonces, pues no voy a tomar más de tiempo vamos directo al mensaje. Un segundito. Bueno, como bien saben y como pueden ver en sus Biblias, este sermón se encuentra en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ya les dije la cita, ¿no? Mateo 5. Mateo, el Evangelio de Mateo fue el primer evangelio de los 4 que se escribió, posiblemente antes de la destrucción de Jerusalén, antes del año 70. Y es relevante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, y les pregunto, ¿recuerdan cuál fue el último versículo del Antiguo Testamento? ¿Cómo terminó el Antiguo Testamento? ¿Alguien recuerda? A ver, maestros. Malaquías 4:6.
el Antiguo Testamento termina con una maldición. Dice así, acompáñenme por favor, Malaquías 4:6. Es importante que podamos hacer la conexión, ¿no?, de esto con Mateo y poder saber por qué el Señor Jesús va a decir lo que tiene que decir. ¿Ok? ¿Listos? Después de Mateo y luego 400 años de silencio, para no se tarden 400 años, ¿verdad? Está Malaquías. Y dice así, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Qué forma de terminar las escrituras que en ese momento ya estaban, ¿no? ¿Qué forma de terminar? Y después de eso, pasan 400 años y Dios no dice nada. Pero hay algunos, ¿no?, un remanente, creyentes que están esperando las promesas que se dijeron en el Antiguo Testamento. Y llega Mateo. Y es importante hacer notar que Mateo presenta la historia de Jesús como el nacimiento del rey. ¿Se ubican? Mateo resalta la realeza de Jesús como parte. Vean la genealogía, capítulo 1, versículo 1. Lo leo rapidito. Libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David. O sea, con esto nos está diciendo, Él es el descendiente del rey, ¿no? De la promesa de que no sería quitado el trono, que reinaría por siempre. Y Mateo está diciéndole a los judíos, nació el rey. Marcos habla del Señor Jesús como el siervo. Lucas nos habla del Señor Jesús como el Hijo del Hombre. Juan resalta la deidad de Cristo. Casi en cada pasaje su deidad, el Hijo de Dios, pero Mateo como el Rey. Entonces, no estaría mal que nosotros en el capítulo 5 pusiéramos como un subtítulo el mensaje del Rey anunciado. Entonces, ¿cómo hacemos la conexión de Malaquías acá? Bueno, las escrituras terminan con esta palabra, ¿no?, con una maldición, pero inician con una bendición. Es decir, el primer mensaje formal, oficial del rey son las bienaventuranzas. Bienaventurado, más que dichoso, bendecido. Entonces el Antiguo Testamento termina diciéndole al hombre, necesitas salvación. Fracasaste, no lo lograste, necesitas salvación. El Nuevo Testamento inicia diciéndonos, llegó la salvación y la oferta de salvación, y el mensaje del Sermón del Monte es la oferta inicial de Jesús. Es un compendio de lo que el Señor Jesús, es como el encriptado de lo que el Señor Jesús va a desarrollar a lo largo de su ministerio. Después los apóstoles van a desempacar todo esto más. ¿Ok? Es imposible que el Señor Jesús enseñara en 3 años lo que los apóstoles y los escritores desarrollaron por años, entendiendo. Entonces, el Sermón del Monte aclara las razones de la maldición y muestra que el hombre no tiene justicia que pueda sobrevivir al escrutinio de Dios. Dios revisó el corazón del hombre y dijo, no, fallaste en uno de los mandamientos, al infierno, condenado. Pero este nuevo mensaje, ahorita les voy a decir por qué es un nuevo mensaje y por qué no es un nuevo mensaje, ofrece bendición y es, como les decía, y esa es la oferta inicial de salvación. Es como Moisés dando el mensaje de salvación y luego viene David en los salmos y luego los profetas, pero viene Jesús y dice, lo que ellos quisieron decir es esto, el Sermón del Monte. Y Moisés, David, los profetas, sí,
Eso es. Justo hace ratito leíamos en el Salmo 34. Vayan por favor al Salmo 34. Eso no está en el bosquejo. Pero bueno, Dios gobierna, hermanos. Dios gobierna el púlpito, no el predicador. Salmo 34. En mi Biblia, el título dice: El Señor, proveedor y salvador. El versículo 6 dice: Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo rescata. 8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en él se refugia. Es lo que estaban esperando y se cumplió, porque el Señor cumple sus promesas. Y pasaron 400 años de incertidumbre y por fin llegó. Entonces, es muy relevante y es muy importante lo que el rey va a decir. Eso debería para nosotros, no sé, lo que pasa es que no estamos acostumbrados, no hemos conocido lo que es estar bajo una corona. No sé, algunos han visto una serie acerca de la corona, ¿no? Acerca de la reina. Pero cuando la reina hablaba, o cuando el rey habla, todos se callan y todos ponen atención, porque no va a decir una tontería, no va a decir chistes. Lo que el rey tenga que decir es relevante para el pueblo, ¿ok? Entonces, pues es en lo que estamos, eso es lo que va a pasar. Entonces, Jesucristo, hermanos, en Jesucristo nace una nueva realidad en la historia, un nuevo hombre. ¿Recuerdan? El viejo hombre, Adán, había fracasado. Dios lo puso como rey en el jardín, fracasó. Este nuevo Adán, este nuevo hombre, traería una nueva realidad, partiría la historia, un nuevo rey en la tierra, que vendría a revertir la maldición que el antiguo rey nos había dejado como herencia. Entonces, por lo tanto, el Sermón del Monte es la revelación magistral del gran rey. Ofrece bendición en lugar de maldición, pero ojo, solamente para aquellos que aceptan los términos de esta verdadera justicia, es decir, para los creyentes. Es imposible que nosotros queramos decirle a nuestros familiares que no son creyentes, a nuestros amigos que no son creyentes, que se adapten a las normas, inclusive a nuestros hijos, que se adapten a las normas de lo que Dios está diciendo. No pueden, simplemente. Dijo alguien por ahí que el Reino Unido, que la Gran Bretaña, no podría gobernarse con el Sermón del Monte. Bueno, ¿por qué? Si las enseñanzas son suficientes. Dice, porque el pueblo no es leal al rey. Si toda la ciudad fuera leal al rey, el Sermón del Monte sería suficiente para regirnos como pueblo. Respetaríamos la propiedad del otro, actuaríamos con mucha generosidad, pero como no todos son leales al rey, no es posible, ¿no? Entonces es solo para aquellos que aceptan los términos de esta justicia, que son llamados. ¿Ok? Entonces, esa es una breve síntesis del contexto bíblico de este pasaje. Ahora vamos a ver un poco el contexto político. ¿Qué esperaban los judíos acerca de este rey? ¿Qué sería? Que alguien dígame en voz alta. ¿Un libertador? ¿Qué más? Un libertador, ¿no? Que los liberaría de Roma. Un gran gobernante. Un militar posiblemente. Ellos tenían la esperanza, y obviamente como estaban esclavizados, pues no se esperaban que el rey que estaban esperando dijera lo que tuvo que decir aquí. Es decir, para los que lo estaban esperando, para los creyentes, fue, Señor, gracias, ¿no? Y
Y como decía Juan el Bautista, ¿no? Detrás de mí viene uno del cual no soy digno de desatar las sandalias, ¿no? De sus pies. Un reconocimiento, una reverencia, una posición alta hacia Jesús, pero a otros los decepcionó. Luego eso me recuerda mucho cuando personas se quejan y dicen, antes me iba mejor. Ese no es un creyente. Si te decepcionó porque no te dio, como te prometen ahora, ¿no? Una mejor vida hoy, tú eres parte de esos que esperaban alguien que los libertara nada más. ¿Por qué? Porque el reino que Jesús va a ofrecer no tiene nada que ver con lo físico, es un reino espiritual. Y se lo dijo a Pilato. Pilato le preguntó, oye, ¿tú eres el rey de los judíos? Si fuera el rey, si mi reino fuera material, ahí en Juan capítulo 18, si mi reino fuera de este mundo, yo le hablo a mis servidores y ahorita los hacemos papilla todos, ¿no? Y no me entregarían a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Entonces, políticamente decepcionó a muchos, pero trajo gozo, trajo paz a los que lo estaban esperando. ¿Ok? Entonces, la idea clave y que vamos a desarrollar a lo largo de toda la serie es que el Sermón del Monte es el mensaje y la obra, que este mensaje y la obra del Rey es un mensaje interno, no es un mensaje externo, es un mensaje espiritual y moral. No es un mensaje que afecte las cosas físicas o la política. ¿Sí? Porque aunque podemos decir nosotros que actualmente estamos bajo un gobierno, algunos se podrían quejar, ¿no? En otros lugares está peor, pero y solamente lo que Dios nos dice acerca de esto, como hermanos, no es que pertenezcamos a un grupo u otro, dice que oremos por nuestras autoridades y que seamos sabios, punto. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque el contexto político de ese momento no es diferente al de hoy. ¿Ok? Algunos esperan que Jesús los liberte o que Jesús cambie el gobierno o que el Señor ponga un gobernante que sea cristiano, pero eso sigue siendo parte del sistema de este mundo, hermanos. El gobierno de Dios y el reino de Dios no tiene parte con este. Claro que Dios es soberano y afecta todas las esferas, pero no podemos poner la esperanza en que, Señor, voy a orar para que tú pongas a mi candidato, el que yo espero que ese va a ser lo bueno. No es el bueno, es tan corrupto como todos, porque la corrupción está dentro del corazón del hombre, hermanos, no está en un partido político. ¿Okay? Entonces esa decepción se llevaron las personas que estaban esperando al Mesías. Por eso es que muchos no creyeron en él. No es el que yo esperaba. Por eso dijeron, crucifícanle, ¿no? Crucifíquenle, porque no es el Mesías que nosotros esperamos. Entonces, su reino va a exponer lo interno. Y básicamente es todo lo que el Sermón del Monte trata de hablarnos y de extraer. ¿Cómo estás dentro? Como estés dentro, es la expresión tuya fuera. ¿Ok? Entonces, en el reino de Dios, el que iba a anunciar los más humildes, los mansos, los compasivos, aquellos con anhelos de justicia, los misericordiosos, los puros de corazón, serían los más grandes. ¿Quiénes son los más grandes en este mundo? Los que tienen dinero, los que tienen poder político, los que saben mucho, los científicos, ¿no? Pero en el reino de Dios, Jesús dijo de Juan que no ha habido un hombre más grande como él. ¿Y cómo era Juan? No tenía casa, no tenía carro, ni celular tenía, no tenía ni ropa cara, ¿no? Ni del Coppel llegaba, ¿no? Para el mundo, hermanos, de ese momento, Juan era un fracasado. Es un loco que anda ahí en el monte predicando, ¿no? En el reino de Dios, es un hombre muy grande.
Pero aún dice Jesús que va a haber algunos que van a ser más grandes que Juan el Bautista. Los pobres en espíritu, los que lloran, los misericordiosos, los que sirven. Esos son los más grandes en el reino de Dios. En el mundo, todos buscan una posición para que me sirvan a mí. Y si yo tengo muchos que me sirvan, entonces pues yo creo que soy alguien más. Pero en el reino de Dios, el más grande es el que sirve. Por eso como padres, a los que son papás, lo más grande y lo mejor que podemos hacer nosotros es servir a nuestra familia. Yo les platico una anécdota, van a decir que estoy loco, ¿va? Pero, a lo mejor es porque es la madrugada, pero le decía a mi esposa el otro día que nuestro niño, uno de los de en medio, Dan, tiene 2 años y está aprendiendo a ir al baño, ¿no? Entonces, pues ya no usa pañal y en la noche le ponemos, ¿no? Por seguridad. Pero de todos modos se despierta y quiere que lo lleven al baño. Entonces, no le importa qué horas son, él quiere ir al baño, ¿no? Entonces, 2:30 de la mañana, 3:30 de la mañana, y lo escucho y me levanto y lo llevo al baño, y de verdad que hay veces que me han dado ganas de llorar, hermanos, porque es una forma de servir a la familia. Sencilla, como sea, ¿no? Un trabajo vil, podríamos decirlo, llevar a alguien al baño. Pero entiendo que servir a los pequeños nos hace grandes en el reino de Dios. No hay otra cosa, ¿no?, que podamos nosotros hacer más que servirlos. Ahora, por ese servicio que no hacemos, Dios nos va a juzgar y nos va a pedir cuentas, ¿no? Entonces, pues, esa es mi experiencia, ¿no? A veces sí, otra vez le digo, ¿no? Pero ha sido un gozo, la verdad, no me he quejado hasta el momento, pero Dios me ha enseñado, ¿no? Estás sirviendo a tu familia, ¿no? Porque a veces nosotros podemos, no, es que voy a trabajar bien duro y le voy a pegar durísimo porque quiero que nos vayamos de vacaciones y que estén cómodos en la casa y que necesitan, y en eso podemos descuidar cosas tan pequeñas como esa que Dios está viendo, pequeños detalles. Bueno, eso es lo que resalta el Señor en el Sermón del Monte. Los pequeños, ¿no?, los que sirven. Cuando hay una actitud interna de agradecimiento, de gozo, de servir a los demás. Es por eso que podemos ir 2 millas. Es por eso que podemos poner la otra mejilla. Es por eso que podemos soportar la ofensa. Porque hay algo distinto en los que han tomado la decisión de servir a esa justicia, ¿no?, que se han arrepentido y creído en fe. Cambia tu perspectiva totalmente. Si tú estás enojado sirviendo, si tú estás enojado por lo que estás haciendo, revisa tu fe, hermano. Simplemente, y no estamos yendo a las cartas de Pablo y haciendo una exégesis de un texto, simplemente estamos filtrando con lo que el Señor, en el Sermón del Monte, el Señor está enseñando. ¿Ok? Entonces, bueno, ya me estoy retrasando. Contexto religioso. Obviamente, ¿no? Jesús vivía en el tiempo en el que vino a la tierra. Era un tiempo muy complejo religiosamente. Había esencialmente 4 grupos: los fariseos, los saduceos, los esenios y los celotes. Básicamente los fariseos eran los ultraderecha, para los que les apasiona eso. Los esenios eran los de centro, ¿no?, por ahí, centro izquierda. Perdón, los saduceos eran los liberales, los saduceos. Los esenios
eran los de izquierda y los celotes eran los de extrema izquierda, los revolucionarios, ¿no? Conocemos bastante acerca de los fariseos, se ha hablado demasiado, eran muy minuciosos hasta un punto ridículo. El Señor Jesús en cierta ocasión, voy rápido ahí a Mateo 20, 23, 24, bueno, les leo el 24 nada más, dice, guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Entonces eran extremadamente conservadores, pero hubiera sido bueno que pusieran sus ojos nada más y su confianza en lo que Dios había dicho, ¿no? Incluían tradiciones rabínicas y interpretaciones rabínicas y un montón de cosas. Querían que toda la gente se sometiera a eso. Los saduceos, por otro lado, no creían en la inspiración de gran parte del Antiguo Testamento, alguna parte de la Torá, no creían en la resurrección, no creían en los milagros. Ellos creían en que necesitamos avanzar, ¿no? Como el posmodernismo. Necesitamos ser contemporáneos. Los esenios, ellos se apartaron a las montañas para guardarse, para no contaminarse. Eran un tipo de ascetistas. Golpeaban el cuerpo, ¿no? Castigaban su cuerpo. Y los celotes pues trataron de derrocar a Roma como diera lugar. Y el Señor llega en medio de esto, de todos esos movimientos y la gente se está moviendo de un lado a otro, como hoy en día, ¿no? Y el Señor llega en medio de esto y para cada uno tiene su mensaje. No voy a entrar a ello porque es amplio, pero básicamente le dice a todos, ¿tú quieres ser conservador? Bueno, estás muy del lado de lo externo. Lo que a mí me interesa es lo interno. ¿Recuerdan cuando se enojaron con Jesús porque no se lavó las manos? Los discípulos no se lavaron las manos. ¿Contamina al hombre? ¿Qué cosa? Lo que sale de adentro. Y así tuvo una respuesta para cada uno. Él no es que se puso en el centro, simplemente su mensaje no tenía nada que ver con la política, ¿no? Y con su religión. Su mensaje era diferente. ¿Ok? En primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, se lo leo, dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En esencia fue el mensaje para todos y les chocó, obviamente, porque unos pensaban, bueno, va a estar de nuestro lado, ¿no? Ah, Jesús, Él es un rabino, va a conocer la ley y vamos a poder aplicar estrictamente. No, su mensaje fue distinto. No esperaban eso. Y bueno, Él no hace excepción de personas. Entre sus apóstoles tuvo personas que estaban posiblemente inclinadas hacia un lado, ¿verdad? Pero eso básicamente les enseñó, ¿verdad? Entonces, otro de los rasgos importantes es que ese sermón, ¿no?, muestra la absoluta necesidad de nacer de nuevo. Porque no iban a poder vivir bajo la ética de este nuevo reino sin nacer de nuevo. ¿Ok? Entonces, al mismo tiempo es un mensaje evangelístico, el Sermón del Monte. No solamente muestra la ética del cielo, primeramente nos habla de la necesidad de arrepentirnos y de creer, pero también nos dice cómo es que ese nuevo hombre, ese creyente, debe vivir. ¿Ok? Entonces, enseña el camino del gozo, de la paz, del contentamiento. ¿Sale? Entonces, básicamente, hermanos, en resumen, no quiero hacer esto así espeso y pesado. Ese es el contexto bíblico, político, religioso, en medio del cual está nuestro pasaje. Y va a estar a lo largo de este tiempo, esta serie, capítulos del 5 al 7. Y bueno, ¿por qué? Porque ustedes van a notar que a la hora de hablar de ciertos temas, brincan a causa de la política, ¿no? De lo que esperaban, a causa de ciertas doctrinas que tenían y que enseñaban. Entonces imagínense la gente, cómo estaba, ¿no? Por eso se me hace
muy interesante. Cuando vayan al capítulo 5 de Mateo, por favor, y vayan al versículo 20. Perdón, dije 5, es 7. Dos capítulos adelante, capítulo 7, versículo 28. ¿Listos? Dice así: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban. Dice, se admiraban de su enseñanza. Lean ahí conmigo, ¿por qué? Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. Estaban hartos, ¿no? Uno le decía una cosa, otro otra, y no, tú eres un cobarde porque no estás contra Roma, no, tú no estás de nuestro partido, no, eres un gallina, ¿no? No quieres atacar y mira cómo estamos. Y viene Jesús y la gente se queda. Ese es el mensaje. No tiene por qué ser diferente en nuestros días. Nosotros debemos tener nuestra esperanza puesta en esto, hermanos, en el mensaje del gran rey. Aquí está la ética de cómo debemos de conducirnos. Algunos intérpretes dicen que la forma, ¿no?, en que nos enseña cómo debemos de vivir en estos pasajes es cómo vamos a vivir en el milenio o cómo se va a vivir después del que el Señor venga. Pero concuerdo con otros eruditos, y es que parte de las enseñanzas pues son cosas de la vida diaria. Digo, cuando dice bienaventurados a los que los persiguen, pues entiendo que en el milenio ya no va a haber persecución. La persecución es aquí, ¿no? Y fue muy fuerte en un tiempo. Entonces, pues ese es el mensaje que estaremos tratando, y estaremos regresando a ciertas cosas de esas que les hablé. Y bueno, voy a empezar ya a concluir. No sé, todavía no se alegren que nos vamos a ir, pero vamos a empezar a concluir. Vamos a entrar al versículo, porque todavía no entra el versículo. Pero está cortito, son 2 versículos, no se asusten. Vamos a desmenuzar un poquito el versículo y vamos a concluir, ¿ok? Al final hay una reflexión al respecto. No crean que nada más es, ¿qué aprendiste hoy? No, pues historia, ¿no? Y no, que los fariseos y eso, no. El Señor tiene preparado algo para nosotros, hermanos, siempre. ¿Sale? Entonces, bueno, versículo 1 dice, cuando Jesús vio las multitudes, son las multitudes de las que habla el capítulo 4, ¿no? Versículo 23 dice, y Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, y los endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y lo siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea. Un montón de gente lo seguía. Digo, hay alguien que hace milagros. Imagínense en este momento que nos digan, hay una iglesia donde todos los domingos hay milagros y pasan cosas, va a estar llena, ¿sí o no? Bueno, lo seguían multitudes, ¿no? Y también de entre ellos iban discípulos que él ya había llamado específicamente, ¿no? Personas a las que había llamado. Esas son las personas que la seguían, esas son las multitudes que andaban con él. Pero noten aquí que, bueno, en mi Biblia al menos dice, cuando Jesús vio a las multitudes. Aunque es obvio, Jesús es el predicador de este mensaje, ¿verdad? Bueno, dice el pastor MacArthur, dice que el predicador más grande que jamás vivió, predicó el sermón más grande jamás predicado. ¿No? Y otro pastor por ahí dice que Dios tuvo un hijo y este fue predicador. Entonces, Jesús es el predicador en este punto. Sé que es obvio, pero es importante poder resaltar algo porque al final vamos a hacer un énfasis ahí, ¿no? Este sermón, hermanos, es el modelo supremo de una buena predicación, de una buena homilética, ¿sí? Dice el comentarista, de manera hermosa y poderosa, fluye desde la introducción,
del capítulo 5, 3 al 12, es el primer punto, los ciudadanos del reino. Al segundo punto, la justicia del reino. Al tercer punto, la exhortación para entrar al reino. Y hasta la conclusión, el efecto que este tiene sobre las ovejas, sobre los oyentes. Entonces, es un sermón perfectamente armado, una estructura perfecta. Por eso es que dice el pastor MacArthur, ¿no? El sermón más grande jamás predicado. Creo que ni Spurgeon pudo haber estructurado un sermón de esta manera, ¿no? Entonces, es relevante todos estos puntos. No es solamente algo que el Señor dijo, ¿no? Todo es relevante en la Escritura, pero es un prototipo, ¿no? Para aquellos que predicamos, que debemos ser ordenados a la hora de enseñar, y también los futuros predicadores que vayan tomando, ¿no?, nota de que no solamente la homilética y la hermenéutica se le ocurrió a un erudito, sino viene desde la Escritura, una estructura. Es importante, ¿ok? Entonces, ¿dónde se dio ese sermón? Dice la Escritura que subió al monte. En Lucas por allá dice que iba bajando, que en un llano, pero bueno, fue en un monte, ¿no? En una montaña ahí. Y es interesante porque nadie sabe qué montaña es, nadie sabe cómo se llama, pero en la Escritura, ¿no?, dice que subió al monte. Ahora, este monte es como aquel burrito en el que el Señor entró a Jerusalén. Antes de eso era un burro cualquiera, ¿sí o no? Un burro X, ¿no? Decimos. Pero después de que el Señor lo montó y entró a Jerusalén, ya no era un burro X, hermanos. Es el burro, ¿verdad? Bueno, este es el monte. Ya no fue un monte cualquiera, imagínense, fue el monte donde después de 400 años de silencio, el gran rey dio el primer mensaje, el mensaje de salvación. Dice un hermano que qué bueno que no sabemos cuál es el monte porque nos venderían tierra de ese monte, ¿verdad? Y tal vez algunos de ustedes tendrían en su casa ahí una bolsita. Es que esta bolsita es de tierra del monte de las bienaventuranzas, ¿no? Sí nos animamos, ¿no? Sí. Entonces, algunos lo conocen, le cambiaron el nombre, ¿no? Como no saben cómo se llama, lo titularon el Monte de las Bienaventuranzas, ¿no? Fue donde el Señor habló acerca de esto. Yo ya voy a empezar a alegorizar, ¿me perdonan? Nosotros éramos fulano de tal, teníamos un nombre, pero vino Cristo a nuestra vida y ahora somos sus hijos. Soy el Hijo de Dios, ¿no? Me conoce por mi nombre, soy Saúl, soy Vanessa, Pietro, Claudia. Hay un antes y después, ¿sí? No nos piden autógrafos, ¿no? Pero Dios nos hizo así. Digo, hablo por todos, ¿verdad? Ahorita mencioné algunos nada más, pero hay un antes y después. Hay un antes y después del monte. Y bueno, hay muchas cosas en las que podría alegorizar, pero no es el tema, ¿verdad? Bueno, ya vimos que subió al monte. Ahora, ¿cuál fue el estilo en el que el Señor predicó este pasaje? Lo hizo como lo hacían los rabinos de la época. Dice, y después de sentarse, según los eruditos, dicen que cuando un rabino estaba parado, ¿no?, o estaba caminando por la calle enseñando, lo que iba a decir era un mensaje informal. No tenía una relevancia más allá, ¿no? Pero cuando un rabino se sentaba, todos tenían que callarse, porque lo que iba a decir iba a ser algo muy importante, ¿no? Iba a ser algo sublime, merecía reverencia. Por ejemplo, cuando el Papa católico se dice que él habló ex cátedra, está diciendo que él habló desde su silla, es decir, habló con suma autoridad y según el concilio, no me acuerdo, se me fue el nombre del concilio, pero según ese concilio Vaticano I, dice que lo que el Papa habla ex cátedra es infalible, ¿no? Eso dicen ellos, ¿no?
Bueno, el Señor Jesús se sentó y va a hablar ex cátedra, pero él va a hablar con toda la autoridad porque es el Hijo de Dios, porque es Dios mismo. Entonces lo que va a decir es sumamente relevante. Eso solamente lo podemos notar de la palabra sentarse, ¿no? Sentado en una autoridad. ¿Ok? Entonces, también habla que estaban ahí los discípulos. Se entiende que el mensaje se dio a una multitud y a los discípulos. Ahora, los discípulos, entiendo, ¿no? Y lo que entienden algunos comentaristas, es que realmente eran los que el mensaje a los primeros que el mensaje iba a afectar, porque muchos de los que lo seguían solamente lo seguían porque habían visto milagros, no significaba que eran creyentes. De hecho, cuando él les dijo que ustedes me siguen solamente porque les doy de comer, ay, ¿no? Oh, qué amargado Jesús. No, así no se puede, ¿no? Solamente algunos lo siguieron. Bueno, se entiende que aunque este mensaje fue para todos, los que podían entenderlo y los que podían seguir esas enseñanzas eran sus discípulos, ¿no? Los creyentes. ¿Ok? Bueno, entonces es imposible tratar de aplicar las enseñanzas del sermón sin haber recibido al Señor como nuestro Salvador, ¿no? Los discípulos lo habían recibido, ¿no? Por eso que se los comento, porque menciona ahí, pudiera haberlo omitido, que él predicó a las multitudes, sí, sus discípulos se acercaron, los que podían entender, los que estaban siendo golpeados por el mensaje, los que eran salvos, ¿no? Sobre los que iba a tener un efecto. Nadie puede comportarse como Cristo a menos de que se vuelva como Cristo. Los que no aman al Rey no pueden ser como el Rey. ¿Ok? Entonces, es lo que nos enseña el pasaje. ¿Tá? Y bueno, vamos a entrar ya al versículo 2 y con el versículo 2 vamos a concluir. ¿Sí? Tenemos la reflexión al respecto, ¿no? Y dice así: abriendo su boca les enseñaba diciendo, pues sí, hermano, obviamente para decir algo tenemos que abrir la boca, ¿verdad? No como, ¿cómo se llama este que dijo predica todo el tiempo? Siempre se me olvida el nombre, pero eso es una falacia. Para predicar necesitamos hablar, vivir lo que predicamos y hablar, ¿no? ¿Ok? Entonces, el Señor dice que abrió su boca. Y bueno, este es un coloquialismo, ¿no? Es una figura gramatical que se llama coloquialismo y que básicamente lo que quiere decir es que comenzó a hablar, pero no solamente que comenzó a hablar, sino que lo que va a decir es algo sublime, que es algo muy íntimo, ¿no? Que es algo que necesitas poner toda la atención, que necesitas echarte agua así, a ver, espérate, es porque necesito poner atención y saber qué es lo que va a decir y pegarte unas cachetadas así, ¿no? Porque el Señor va a abrir su boca, porque va a decir algo sublime, porque me interesa lo que va a decir. Hermanos, esa debe ser la actitud cada domingo que ustedes vean que llega la Biblia y se pone aquí. No es lo que vamos a decir nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas, de todos, ¿no? Y cosas que ustedes todavía van a descubrir, ¿no? O sea, que somos débiles. No estoy hablando de cosas pecaminosas, pero que somos débiles, que nos tardamos mucho predicando a veces. Pero ustedes, cada vez que vean, y de una vez, ¿no? Con el permiso del pastor, si ustedes ven que un día el pastor se sube o el predicador sin Biblia, tienen el permiso de, hermano, aquí está mi Biblia, y póngasela aquí. Pastor. No podemos subirnos al púlpito o al estrado, como se llame, sin una Biblia, hermanos. Es la palabra de Dios. El Señor va a abrir su boca. ¿Sí? Es lo que está diciendo aquí, que Él va a abrir su boca. Oh, entonces, ¿será importante? Yo sé que hace calor, hermanos, pero Señor nos ayude. Lo que Él tiene que decirnos es relevante. Siempre.
pastor Samuel Pérez Millos respecto a este pasaje, dijo lo siguiente: las palabras que fluían de sus labios eran palabras de vida eterna. Fíjense, Dios estaba enseñando a las gentes personalmente. El infinito se había revestido de humanidad, para poder comunicar las palabras divinas por garganta de hombre. No era el glorioso Dios cuya presencia aterraba a quienes veían su gloria. Era el humilde carpintero de Nazaret que hablaba a las gentes desde su condición de hombre. Sin embargo, quien estaba enseñando aquella mañana era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Tendrá relevancia que el Señor abra su boca? Nos va a enseñar Dios con nosotros. Y gloria a Dios porque ahora Dios está en nosotros, ¿no? Y podemos ir a su palabra y saber que Él me va a hablar. Y a partir de este punto, hermanos, mi deseo es poder llevarlos a reflexionar hacia el valor que tienen las Escrituras, hacia el valor que tiene que Dios abra su boca. Y de paso les digo, si el predicador tiene que traer su Biblia, también ustedes. No son gustos personales, hermanos, ni es legalismo. Traiga su Biblia. Es importante. Bueno, ahora sí, para empezar a concluir, quiero hacerle una pregunta que lo lleve a reflexionar al respecto. ¿Cuál es el valor o cuál es la posición que en tu vida diaria tienen las palabras que fluyen de los labios de Dios? Entiéndase, las Escrituras. ¿Cuál es el valor que tienen? La palabra de Dios tiene un valor intrínseco. Es la palabra de Dios. Es el libro de Dios. No importa lo que tú pienses, lo que Roma piense, lo que los ateos piensen, tiene un valor ya, porque es su palabra. Ahora tú, como su hijo, ¿cuál es el valor que le has asignado a la palabra? Primero, yo te felicito porque estás aquí para escucharla, a pesar de los predicadores. Pero no solamente esto queda en 2 horas. ¿Qué lugar tiene la palabra el resto del tiempo en tu vida? ¿Qué lugar tiene el hecho de que Dios vaya a decirte algo? Fíjense, la palabra logos en la Biblia, ¿lo ubicamos la palabra logos? Bueno, es palabra, ¿no? Enseñanza. Se usó allá en Lucas con el Señor Jesús, el apóstol Pablo lo usó. Pero en Juan 1:1, vamos a Juan 1:1. Recuerden que les dije que Juan resaltaba la deidad de Jesús, ¿no? Siempre. Juan 1:1. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. También es la palabra logos, pero la palabra griega logos se tradujo de la palabra hebrea mamra, que es palabra en hebreo. Y con esa palabra se hacía referencia a esas 4 letras, ¿no? Que se menciona como Yahvé. Entonces, o sea, vean, Juan está diciendo que el Verbo, Jesús, estaba con Dios, ¿no? Y el Verbo era Dios. O sea, está poniendo a Jesús a la altura y al nivel de Yahvé, del tetragramatón, ¿no? Se llama, las 4 letras. El nombre de Dios, de ahí sale, es la raíz. Entonces, mi vocabulario no alcanza a poder decirles lo alto que es esto, hermanos. Bueno, esa palabra está con nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Vaya a Hebreos.
Por favor, 1. Pues ya dijimos que el logos, la palabra, el nombre de Dios, como se hacía referencia a Dios o se describía a Dios en el Antiguo Testamento, era Jesús, era ese logos. Luego dice Hebreos 1, 1 y 2 del capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas. Es decir, Dios habló antes en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, habló por los padres, por los profetas, ¿verdad? Dice versículo 2, en estos últimos días, los que estamos viviendo hoy en día nosotros, Dios, dice, bueno, nos ha hablado por su Hijo. Literalmente en el original dice, Dios nos ha hablado en Hijo. Dios nos ha hablado en ese logos. Entonces, hermanos, lo que nosotros, ¿cómo es que Dios nos ha hablado y sabemos que Dios nos habla? Porque tenemos aquí su palabra. Ese es el resultado. Aquí está escrito lo que Dios tenía que decirnos. Y lo que Dios tiene que decirnos, y va a decir a nuestros hijos y a las generaciones que vengan, aquí está. Dios nos ha hablado en el idioma que Él habla, que es el idioma hijo, que es como habló en el monte, en el idioma hijo, porque habló el Hijo. Y hoy sigue hablando el Hijo, hermanos. Miren, a veces nosotros estamos esperando tener sueños, tener visiones, estamos esperando que alguien nos dé una palabra de conocimiento, que alguien nos dé una profecía. Incluso estamos esperando que Dios nos hable. Pero, hermanos, eso no va a pasar si nosotros no tenemos en primer lugar, y es lo primero en nuestra vida, su palabra. No esperen que Dios, si una voz les habla y su Biblia está empolvada, hermanos, no es Dios. A menos que te diga, agarra tu Biblia y ponte a leerla, entonces sí es Dios, ¿no? Entonces no estén esperando sueños y visiones y palabras de conocimiento, porque Dios está hablando cada domingo aquí en el púlpito. Nos está hablando. Nuevamente, a pesar del predicador. Aquí está su palabra. Si sueñas con la predicación, pues gloria a Dios, ¿verdad? Espero que tu sueño haya sido más corto. Pero aquí está, no necesitas otra cosa. Y no digo que Dios no lo pueda hacer. Él es soberano. Pero yo voy a buscar su consejo en lo que necesito para mi familia, para la congregación, para la gente con la que me rodeo o que me rodea. Aquí, nada más. ¿Quieres saber su voluntad? Chavos, ¿quieren saber la voluntad de Dios? ¿Dónde están los chavos? Ahí están, está vivo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Su palabra. Miren, hermanos, hay veces que Dios, bueno, podemos ver en la Escritura que Dios ya dijo no. Y a veces ahí andan algunas personas, ¿no? Es que le gustó uno que no es cristiano. Y está orando para saber si es la voluntad de Dios, para saber si Dios lo va a convertir en el futuro. Dios dijo que no. Dios dijo que no te unes en yugo desigual. Entonces, de verdad, no ores por eso. No tiene caso que ores por eso. Dios dijo que no te unieras. Predícales y guarda tu corazón, que no sea con la intención, ¿no?, de que se convierta para que sea el novio, ¿no? Y eso se le enseñan a sus hijos ya que crezcan, ¿sale? Ahí se acuerdan de eso. Pero hay veces que Dios dijo ya no, a veces que Dios dijo sí. Y, hay muy buenas predicaciones en línea, en la IBI, ¿no? Allá en Dominicana. Y yo aprendo mucho y es una gran bendición para mí. ¿Será que me podré congregar en línea? No, Dios ya dijo que te congregaras en tu iglesia local. Señor, confírmame si necesito congregarme en la iglesia local o en línea. No, no le preguntes eso a Dios. No dejen de congregarse. Dios ya dijo que sí.
como ya he dicho que no. Es un ejemplo nada más. Entonces Dios ya ha hablado, hermanos, en muchas ocasiones. Y nos sigue hablando. ¿Sale? Entonces, lo que pasa es que nosotros mayormente nos dejamos guiar por nuestro corazón. ¿Sí? 2 versículos más. ¿Me dan chance? Todavía no llegamos a 1 hora, así que denme chance. Vamos, Jeremías 17, por favor. Jeremías 17, versículo 9 y 10. ¿Listos? Dice así: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos. No te dejes guiar por tu corazón, hermano. Es que eso me da paz. Es que estoy sintiendo que voy a tomar una decisión, me da paz. No te dejes guiar por tu corazón. Guíate por lo que dice la palabra de Dios. Y si no lo tienes claro, pregúntale al anciano más cercano, ¿no?, que tengas. A alguien maduro en la congregación. Nos engaña el corazón. Y a veces, ¿por qué? Porque ya sabemos lo que dice la palabra, pero no me quiero ajustar a eso. Entonces dejémonos guiar por lo que la boca de Dios tenga que decirnos. ¿Sale? Y bueno, quiero finalizar con una ilustración de cómo luce una vida que honra la palabra de Dios. De cómo luce, de cuál es mi reacción, cuál debe ser mi reacción hacia la palabra de Dios. Por favor, acompáñenme a Nehemías, capítulo 8. Antes de Esther. Nehemías, capítulo 8, por favor. Va a ser una lectura larga. Versículo del 1 al 12. ¿Cómo luce un corazón que aprecia las Escrituras, que aprecia el mensaje de Dios, que lo ha puesto en el lugar que le corresponde? ¿Listos? 8, 1 al 12. Dice: todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Fíjense que no dice que alguien los reunió. Ellos solos se reunieron. No hay tiempo para hablar del contexto. Tal vez en otro momento podamos, ¿no? Pero el pueblo se reunió solo. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Y vean lo que dice ahí el versículo 1. Y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley. O el rollo, ¿verdad? Porque no había libros en ese tiempo. Que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Solo para poquito ponerlos en contexto, habían regresado por segunda vez, ¿no? Ya había terminado el exilio. Y Esdras, ¿no?, estaba ahí con ellos, y el gobernador Nehemías, y tenían mucho tiempo que no habían leído la ley. Había pasado mucho tiempo, ¿no? Creo que a este punto ya habían construido el segundo templo, si no me equivoco. Ya estaba construido. No hay tiempo para el contexto, pero había pasado mucho tiempo. Versículo 2. Entonces, dice, el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de hombres y mujeres
de todos los que podían entender lo que oían, niños que ya podían entender. Era el primer día del mes séptimo y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas. Fíjense cuánto tiempo, desde el amanecer hasta el mediodía. Y aquí tenemos apenas 2 horas, hermanos. Son más o menos 6 horas, ¿no? Que fue la lectura. En presencia de hombres y mujeres y de los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Dios iba a hablar. Dios estaba hablando. Estaba sentado. Ex cátedra. Bueno, aquí dice que Esdras no estaba sentado, ¿no? Pero se leyó el libro, ¿no?, de la ley. Versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre un estrado de madera que habían hecho para esta ocasión. Junto a él, a su derecha estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masías, y a su izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Versículo 5. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues él estaba en un lugar más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Reverencia al libro de Dios, hermanos. Reverencia al libro de Dios. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Mientras alzaban las manos, ¿no? O sea, estaban en un júbilo, amén, ¿no? Imagínense toda esa gente ahí, solamente porque se leyó el libro hasta este punto. Después se postraron y adoraron al Señor rostro en tierra. También Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelaías y los levitas, escuchen, explicaban la ley al pueblo mientras el pueblo permanecía en su lugar. Nadie se movía, nadie iba al baño. Todos estaban quietos. ¿Por qué? Porque se estaba leyendo el libro de Dios, porque se estaba leyendo la ley de Dios. Todos estaban reverenciando, no al predicador, a la ley de Dios, a su libro. Dice, versículo 8, y leyeron el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura. Qué gran compromiso, predicadores, futuros predicadores, qué gran compromiso pararse aquí adelante y con la encomienda de que sí voy a leer, pero voy a explicarles y me voy a asegurar de que ustedes entiendan lo que Dios tiene que decir para la gloria de Dios, solamente. ¿Sale? Pero vean cuál es el resultado que los oyentes, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que tienen que dar? Versículo 9 dice, entonces Nehemías, que era el gobernador, y Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que enseñaban al pueblo, dijeron a todo el pueblo, este día es santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba. Hermanos, yo tengo mucho, ese pasaje pero dice, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Yo te pregunto, hermano, ¿hace cuánto que no vas a un evangelio y lloras cuando ves a la mujer samaritana que por el hecho de ser mujer, por ser gentil, estaban desechados, ¿no? Los odiaban los judíos, eran perros para ellos, y fue la primera persona a la que el Señor Jesús le declaró que era el Mesías. Tuvo el privilegio de ser la primera persona a la que le dijo, yo soy. Y que le dijera, si tú quieres te voy a dar a beber un agua que nunca te va a dar sed, ¿no? Cuando ves uno de los milagros
de la gente de la que el Señor tuvo compasión. Y cuando va la compasión dice que le dolieron las entrañas desde adentro, acá por el lado de los riñones. El Señor Jesús tuvo ese dolor. Cuando ves a los leprosos que eran despreciados, que no tenían parte en el pueblo, tenían que vivir afuera, y Él lo abraza, ¿no? Y lo sana. Cuando ves a un ladrón en la cruz, en sus últimos minutos, pidiendo misericordia. Hermanos, eso debe de conmovernos, pero ¿sabes por qué muchas veces no nos conmueve? Porque pensamos que somos mejores que esas personas, y la verdad no lo somos. Somos un ciego, somos un leproso, fuimos un ciego, fuimos un leproso. Fuimos un hombre que no podía entrar al estanque porque no había quien lo llevara. El Señor nos trajo, hermano. A veces no valoramos lo que el Señor dice porque en un sentido nos creemos mejores que ellos, y no lo somos. El pueblo dice que lloró cuando escucharon la ley, supieron que eran pecadores, lo recordaron. Tal vez muchos de ellos, porque generaciones habían estado fuera, nunca habían escuchado eso. Pero sus padres y los escribas y los levitas le dijeron, esto es lo que Dios nos dijo, lo que Dios le dijo a Moisés en el monte, y les explicaron. Y puede ser, Dios está con nosotros. El Dios que hizo todas las cosas, la tierra y todo, es nuestro Dios. ¡Pum! Caigo a tierra. No hay otro lugar a donde ir más que a tierra. Versículo 10 dice, también les dijo, vayan, coman de la grasa, beban de lo dulce y manden raciones de los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No se entristezcan, porque la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes. Vean cuál es el contexto cuando el Señor dice que la alegría del Señor es la fortaleza de ustedes, después de haber sido humillados, después de haber escuchado el libro de Dios, después de haber reconocido, soy nada, Señor. Y bueno, después viene el refrigerio de parte de Dios. Vayan y denles a los que no tienen. Versículo 11. Los levitas calmaron a todo el pueblo diciéndole, callen porque el día es santo, no se entristezcan. Y versículo 12. Entonces todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar una gran fiesta. Vean el final, hermanos, lean ahí conmigo el final del versículo 12. Porque comprendieron las palabras que se les había enseñado. Responsabilidad para nosotros que nos aseguremos de que ustedes entendieron el mensaje. Responsabilidad para ustedes de darle la respuesta que Dios merece. Una reverencia total a su ley, a su libro. Vamos empezando por traerlo a la iglesia. Empiece porque sea lo primero que hagas en la mañana, como si de eso dependiera tu vida. ¿No? ¿Qué tiene que decirme Dios hoy? Qué bueno que pones alabanzas y predicaciones, está bien, ¿no? Yo escucho no sé cuántas horas de predicación en la semana, un montón, pero solamente son predicaciones, ¿no? Y sé que es la palabra de Dios, pero en la mañana levantarme y, ¿no?, poder, Señor, ¿no?, ¿qué le dijiste a fulano? ¿No? ¿Y por qué se lo dijiste? ¿Cuál parte es para mí? ¿No? No lo dejes en un segundo, en un tercer lugar. Sé lo primero. ¿Cómo vas a alimentar a tu familia? ¿Cómo vas a alimentar a tu esposa? ¿No? Ayer escuchaba una enseñanza, estuve en una conferencia, decía el predicador, hablando acerca del Salmo 23, ¿no? El título se llamó, por cierto, el buen pastor por su casa empieza, ¿no? Y decía cómo el Señor en el Salmo 23 dice que lleva a las ovejas a pastos delicados, ¿no? O sea, comida fresca. ¿Cómo vamos a llevar comida fresca a casa, hermanos varones,
¿Cómo vas a alimentar a tu esposa y a tus hijos? Si no es de aquí, entonces ¿de dónde es? ¿No? Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo esperamos que nuestros hijos reaccionen y se vuelvan a Dios si no es de aquí de donde nosotros los vamos a alimentar? Tenemos un gran compromiso, hermanos. Los que ya sus hijos salieron de casa, pues ya tienen una ventaja, pero está tu esposa, está tu esposo, ¿no? Tus hijos, los que tenemos hijos, debemos de trabajar en eso. Yo creo que en muchas formas Dios nos lo ha dicho ya. Una vez más, hay que atender, hermanos, hay que atender eso. Y reverenciar el libro del Señor. ¿Ok? Entonces, pues, hasta aquí lo dejamos el día de hoy. Basta de introducciones. Y oramos. ¿Se ponen de pie, por favor? No estoy enojado ni es personal con nadie, hermanos, de verdad. Debe ser un celo de cada uno de nosotros el reverenciar la palabra de Dios. ¿Sale? Padre, muchas gracias por bendecirnos esta tarde, Señor, con tu palabra. Y mi deseo es que, Señor, podamos tomar determinaciones en el corazón, podamos avanzar, Señor, en las cosas que tú nos has estado hablando, que domingo tras domingo, desde este estrado, Señor, tú nos has hablado y que necesitamos atender, Señor. Que si es necesario vayamos y las recordemos, pero que podamos responder, Señor, y glorificar tu nombre, creciendo, Señor, para tu gloria, creciendo en la imagen de Cristo. Y la única forma de hacerlo es a través de tu palabra, Señor. Es la única forma en la que el joven limpia su camino. Es el espejo, Señor, es el agua que nos limpia, es el agua viva. Muchas gracias, Padre. Inquieta nuestro corazón para que tus palabras, Señor, que nos has dejado como herencia, como testamento, tengan primeramente en nuestro corazón el lugar correcto. Para que el mensaje tenga el lugar correcto, para que el mensaje que tú tengas que darnos y nos has dado tenga el lugar correcto, Señor. Somos más débiles de lo que pensamos, Señor. Te necesitamos más de lo que a veces pensamos, pero tú estás latente siempre ahí en tu palabra para socorrernos, para darnos una palabra de aliento, para motivarnos a crecer, para arrepentirnos. Muchas gracias, amado Dios. Despide a mis hermanos en paz, llévalos con bien a casa y podamos meditar profundamente, Señor, en tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.